Y a esta hora, y en esta columna transnacional y con Natalia Carrau, vamos a estar uniendo distintas grajeitas que fuimos desgranando en la mañana, porque vamos a estar hablando del paro internacional de mujeres, extrema derecha e internacionalismo feminista. Esto que en algunos sectores parece que se entiende muy poco, y vamos a tratar de ver si tenemos las claves para entenderlo un poquito mejor. Natalia, muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo estuvo Foz de Iguazú? Estuvo muy lindo, intenso, pero la verdad es que muy estimulante. Sí. A juzgar por las imágenes, las fotos, los videos, muy rica, sí, muy rico ese encuentro. Totalmente, y nos va a dejar bastante trabajo por delante, así que eso es bueno, porque tenemos con qué. Y además presencias importantes también con discursos que quedan. Sí, totalmente. Algunas partes han salido en redes sociales, sí. pero bueno, vale muchísimo la pena escuchar a Francia Márquez, escuchar a Juan Grabois, también a Breno Altman, esa caracterización, ¿no?, de donde surgen las extremas derechas. Hay intervenciones muy, muy, muy importantes para este momento, ¿no?, que estamos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global. Y bueno, con un título abarcativo y jugado. Ahora acá, sí, sí, bueno, pero queríamos aprovechar esta antesala del 8M y también tirar un poquito de la piola que ya veníamos tirando en las otras columnas. Hablamos sobre las democracias, ¿no? El avance de la extrema derecha, lo que eso deja para las democracias. También nosotros ponemos un foco muy importante en los movimientos sociales, en los sujetos políticos de cambio, poder situar en esa lectura a los feminismos, ¿no? Y ver cuál es el aporte que se ha hecho históricamente para detener el avance de la extrema derecha, pero también para decodificar los emergentes, ¿no?, nacionales, y conectarlos a nivel regional y global. Es bien importante cuando hablábamos de ese internacionalismo que tienen los movimientos sociales en Foz, a propósito de Foz de Iguazú y de lo que sucedió allí. Eso cuajó, ¿no?, bastante, y se puede percibir, y hay una vocación, ¿no?, internacionalista de los movimientos sociales, y los feminismos no escapan a eso. También la potencia, ¿no?, en tejer hilvanar diferentes luchas que tienen los feminismos es algo de lo que tenemos que aprender, de lo que tenemos que, ¿no?, tomarlo para sumarlo a las diferentes alianzas, luchas, etcétera. Entonces, rescatar un poquito lo que fue la historia de avances de los feminismos en esas diferentes olas nos permite también ver dónde es que ha estado este sujeto político de cambio en la historia, ¿no? Y ahí la lista es larga, ¿no? Desde el voto femenino hasta la aprobación del divorcio, el propio reconocimiento público de la existencia de esas desigualdades, también el reconocimiento y la reivindicación de que existen violencias, y que esas opresiones y violencias tienen como objeto principal a las mujeres, y eso hay que atacarlo con política pública, con presupuesto del Estado, con una voluntad política real. También la obtención de políticas públicas concretas, y acá en América Latina y el Caribe ha sido bastante rico, ¿no?, esa experiencia de lo que ha dejado los feminismos en este último tiempo, ¿no?, el matrimonio igualitario, las leyes del lenguaje inclusivo, la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas, las otras leyes que reivindican las diferentes identidades de género, o la propia ley de violencia basada en género. Todas tenemos problemas, ¿no? Y hay que seguir peleándola para que tengan presupuesto, para que no sean destruidas y desmanteladas de un plumazo con el avance de la extrema derecha, pero ahí estuvieron los feminismos, eso es lo que queremos decir, en esas diferentes olas. Algunos feminismos, entonces, si vamos a lo que decía, recién compartíamos algo que decía Laura Raffo, ¿hay un feminismo de izquierda y un feminismo de derecha? Y bueno, esa discusión siempre está sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, cuando vemos un poco cuáles son las reivindicaciones que toman cuáles feminismos, entendemos un poquito capaz, o podemos trazar ese límite, ¿no? De, bueno, ¿qué es de verdad los principios y lo que orienta el feminismo, ¿no? Y estar en contra de todas las opresiones, hacer desmenuzar y resistir esa idea, ¿no?, de la ideología de género que propone la extrema derecha, y bueno, es un poco lo que te tira de un lado o del otro, ¿no? Y esas reivindicaciones siempre van a existir, porque bueno, yo creo que la derecha siempre configura
configura de una manera distinta algunas luchas, ¿no? Y las trae los pedacitos que le interesa para darlos vuelta y presentarlos de una manera. Yo sé que te saco de la línea, pero una pregunta más con respecto a otra cosa que compartíamos, y eran las declaraciones del ministro de Trabajo. ¿Por qué hacer un paro el 8M? Bueno, por muchísimas razones, pero la historia también nos muestra eso, ¿no? Y traíamos, ¿no?, ese componente internacionalista. El paro internacional de mujeres tiene un componente internacionalista, ha trascendido fronteras, y esa reivindicación y esa invitación a la movilización y a un paro ha surgido también de esa vocación internacionalista de los feminismos. El paro es una estrategia de lucha, y lo sabemos del mundo sindical, ¿no? Y el paro reivindica no solo el trabajo productivo que realizan las mujeres, sino sobre todo el trabajo reproductivo que realizan las mujeres, que es un trabajo no remunerado, que es un trabajo no visibilizado, que es un trabajo que no está en el centro de la discusión sobre cuál modelo queremos tener, ¿no? Entonces, poder mostrar que las mujeres realizan todas esas actividades, y cuando ellas paran, esos espacios se vacían, las escuelas cierran porque no pueden sostener la actividad, pero también los cuidados, también el paro en las casas, en ahí las se camas, evidencia. Claro, queda visible. Entonces, y además, yo creo que ahí tenemos que tener como el reflejo de recuperar algunas historias de lo que han sido las huelgas en general, ¿no? Históricas en distintas regiones y en países, ¿no? Los paros no solo es una herramienta de lucha, pero no solo se circunscribe a cuestiones estrictamente laborales, de condiciones laborales, trasciende eso, porque si no, entonces no podemos parar por políticas de austeridad, no podemos parar por la reivindicación de hacer frente a la crisis climática, no podemos parar porque no hay agua potable en nuestros países, no podemos parar por una guerra inminente. No, en realidad sí podemos, ¿no? Y es esa concepción. Lo que como siempre más pesa mucho es el pero, ¿no? Porque yo he escuchado en los últimos tiempos que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho, pero, ¿no? Y ese pero parece que inclina la balanza para otro lado. Y bueno, hay una resistencia, ¿no? Es un poco dialéctica esa construcción. Claro. Siempre hay una resistencia, siempre hay una resistencia. Hay derecho, no se cuestiona. Sí, y también en las propias organizaciones hay una resistencia a entender cuál es la dinámica de construcción de un paro internacional exclusivo de mujeres, ¿no? Y cómo se implementa. A veces hay una restricción ahí del cómo implementarlo, que tenemos que poder sortearla con formación política, con diálogo, con entender cuáles son estas reivindicaciones, y entender además que si nos sumamos a los feminismos y somos más fuertes, ¿no? Te dejo seguir con la línea, tranquilo, perdón. Está perfecto. Pero un poco para traer esto de dónde viene ese componente internacionalista. A mí me parece importante rescatar las experiencias históricas que han habido al respecto, ¿no? Y ahí traíamos lo que fue la campaña internacional por un salario para el trabajo en el hogar, que fue impulsada en 1972 en Estados Unidos, que reivindica justamente esto que hablábamos, el trabajo de cuidados y doméstico que realizan las mujeres, pero también disputa el presupuesto militar y cuestiona el presupuesto militar en ese momento en Estados Unidos, que sabemos que es muy alto porque es una potencia militar, y la consigna que usaban es invertir en cuidar, no en matar. Es bien interesante esto porque, de nuevo, posiciona a los feminismos y a las mujeres en la primera línea de lucha en contra de la guerra, de la reivindicación del trabajo de cuidados, y trasciende también de nuevo las fronteras. Y ¿cuál es el pliego de reivindicaciones que venían en ese momento, ¿no? ¿Qué era lo que decían? Y escuchen, porque esto es bien, ilustra bastante lo que es ese componente internacionalista. Planteaban la abolición de la deuda del tercer mundo. A las mujeres del sur se les debe miles de millones por siglos de trabajo. El agua limpia, accesible y potable, el transporte y vivienda accesible, la protección contra la violencia en la casa, en la fábrica, en la oficina, en la granja, en las calles, el pago equitativo para todas las personas, internacionalmente, igual trabajo, igual salario y otras reivindicaciones. Pero ahí de nuevo aparece ese componente internacionalista. Y otras experiencias que han surgido, bueno, en el 2016, más cerca en el tiempo, en Polonia, se organiza una marcha para resistir los intentos de ilegalizar y obstaculizar el aborto.
aborto, se conoció como el lunes negro porque las mujeres salieron a marchar vestidas de negro y además reivindicaron ausentarse de su trabajo y de sus tareas, y fue un símbolo también de luta por los derechos reproductivos que estaban siendo atacados. Entonces ahí de nuevo aparece los derechos reproductivos, que es una experiencia de lucha histórica en nuestra región, pero los derechos reproductivos hoy de nuevo están en discusión y lo vamos a ver al cierre de la columna cuando traigamos la situación de Palestina y de las mujeres palestinas en esto. Y en el 2017 también fue un año central en Argentina, ¿no? Y ahí se convoca un paro nacional de mujeres como una respuesta a un femicidio emblemático que ocurre luego del Encuentro Nacional de Mujeres número 31. Hay una experiencia muy rica, muy interesante de construcción feminista en Argentina con estos encuentros nacionales de mujeres, pero ese fue el primer paro de mujeres realizado en Argentina y en América Latina. Y traíamos un extracto de lo que dice la página de la organización del espacio de Ni Una Menos en Argentina, que dice utilizar la herramienta, y como respuesta un poco a lo que vos planteabas y lo que decía el ministro Mieres, utilizar la herramienta del paro permitió poner en escena la trama económica de la violencia patriarcal, y además fue una enorme demostración del poder porque nos desplazamos del lugar de víctimas para posicionarnos como sujeto político y productoras de valor. Complejizamos la categoría de trabajadoras y evidenciamos que el trabajo es también doméstico, informal e incluye las formas de asociación autogestivas. Ahí esa cita me parece fantástica porque cuaja un poco, ¿no? Trae un poco algunos de los hilos que traíamos. Y también esto del movimiento y la consigna de Ni Una Menos, que se transformó en un movimiento que trascendió fronteras, que estaba ahí presente en la región, también cataliza un poco estas reivindicaciones y este componente internacionalista, ¿no? En esta misma página plantean: el tejido social y global produjo un nuevo tipo de internacionalismo que se vio en las redes y en las calles, una nueva práctica de internacionalismo feminista. Entonces esa propia consigna de Ni Una Menos también es parte de ese componente internacionalista. Y más cerca en el tiempo, en el 2017 también se convoca una marcha de mujeres en Estados Unidos, que cierra con una convocatoria a un movimiento internacional de huelga. En el 2018 se vuelve a esa experiencia de marcha de mujeres en Estados Unidos, y es a un año asumido el gobierno de Trump. Entonces vuelve a aparecer en escena, ¿no? solo la derecha, la extrema derecha avanzando, y el feminismo y este internacionalismo feminista que coloca como reivindicaciones el propio trabajo y lucha de frenar la extrema derecha. El llamado era a que las mujeres se alisten para votar, el llamado era a votar y elegir representantes femeninas, de mujeres, para un poco hacer un contrapeso a lo que estaba haciendo el gobierno de Trump, ¿no? Y pasando ya al último tramo, que es esto de cómo el freno a la extrema derecha y de qué manera el internacionalismo feminista decodifica ese freno a la extrema derecha. Bueno, en primer lugar, la extrema derecha ha colocado al feminismo como enemigo, ¿no? Y este concepto de la ideología de género, que tan bien lo reproduce de acá este Cabildo Abierto, es una característica de esas extremas derechas que están surgiendo y se están expandiendo en el mundo. Está en agenda este tema, ¿no? Para las izquierdas, está en agenda también. Pero además con una falacia, ¿no? Y compartíamos donde Cabildo Abierto dice, bueno, la legislación nacional está por encima de los tratados internacionales, cuando los tratados internacionales a los que un país adhiere lo obligan. Sí, son internalizados en la normativa nacional, pero además eso es un reflejo bien típico de estas derechas, ¿no? De reaccionar. La palabra de ideología de género, la expresión, surge como freno a lo que fue la conferencia de Beijing, la conferencia de la mujer en 1995, que lo que plantea es que los países firmantes tienen que garantizar que las políticas y los programas reflejen una perspectiva de género. Esa reacción bajo el nombre de ideología de género es lo que están reivindicando y lo que están resistiendo a las extremas derechas, y por eso es que colocan a los feminismos como parte del enemigo. Entonces fue muy acertada la lectura de lo que estaba planteando hoy de mañana que tú hacías, Álvaro, lo que está planteando el Cabildo Abierto, porque se inscribe justamente en esta reacción, y esta reacción conservadora, esta reacción con tintes y que podemos caracterizar, pero es típica de la extrema derecha, y cómo es que reacciona a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Y también se organiza la extrema derecha, y se organizan también las representaciones sociales de esa extrema derecha. Entonces sabemos y vemos que hay asociaciones
y organizaciones de individuos que están que tienen como propósito pelear en contra de los avances del feminismo y plantearse la ideología de género como algo a lo que hay que erradicar, ¿no? La Asociación Latinoamericana para el Seguimiento y el Estudio de la Ideología de Género, que está presente en Argentina y Uruguay, es un ejemplo de esto, ¿no? Pero decíamos avance de la extrema derecha, veíamos casos en Europa que incluso cruzan con Giorgia Meloni, en Italia, claro, Meloni. Que incluso cruzan ese discurso antifeminista en contra de la llamada ideología de género con expresiones xenofóbicas, ¿no? Hablando de que la izquierda es la que quiere que entren los inmigrantes y se olvidan cuando hay un hecho de violencia asociado, se olvidan, ¿no? De defender a la mujer. Traíamos algunos pasajes de eso, pero no nos va a dar el tiempo. Pasamos rápidamente por España. Vox es un representante muy emblemático de esa extrema derecha y también, de nuevo, hablando del marxismo cultural, de la ideología de género como algo a combatir, de esa negación de que existen desigualdades en la sociedad, ¿no? Y el paralelismo que se hace entre el no intervencionismo del Estado en la economía, la autorregulación de los mercados con la autorregulación de la sociedad. Las sociedades se van a autorregular. Y más cerca, acá, en la región, vecino, bueno, de nuevo, Milei, ¿no? Bolsonaro. Fue parte de su discurso en Davos, en enero del 2024, situar como un problema y como un peligro para la sociedad moderna al feminismo, también al ambientalismo y también la discusión sobre la justicia ambiental. Y ahí queríamos compartir un audio que teníamos de una trabajadora del subte, Karina Nicoleta, que conjuga un poco estos elementos que trajimos para compartir con ustedes en esta columna. Si podemos escucharlo, vamos con el audio. Entiendo que la avanzada de los gobiernos de ultraderecha en nuestro país y en el mundo representan sin dudas un desafío para los feminismos, porque amenazan directamente los derechos conquistados y las demandas sostenidas desde este movimiento. En Argentina, a 40 años de la democracia, asistimos a una brutal ofensiva por parte del gobierno de Javier Milei sobre los sectores populares, sobre los sectores de trabajo y muy profundamente sobre los derechos conquistados por las mujeres y por las diversidades, precarizando la vida de forma cotidiana, asistiendo a una crisis hoy alimentaria, social, habitacional y con el ejercicio de una profunda violencia sostenida en un discurso de odio regresivo en términos de derechos profundamente. Es sin duda fundamental, a partir de la historia de organización del feminismo, que pudo trascender fronteras, que pudo trasladar las conquistas y las luchas a nivel internacional, que represente una respuesta masiva en las calles, mancomunada, en términos de poder plantear otra perspectiva de vida, otra perspectiva política y sin duda la posibilidad de pensar una sociedad que dé cuenta de las necesidades de las mujeres y de las diversidades que hoy cada día son más profundamente desiguales. Bueno, muy claro. Sí, y además trae estos elementos, ¿no? La precarización del trabajo, de la vida de las mujeres, las violencias, el avance del neoliberalismo y el desmonte de la institucionalidad que está pensada para protegerla, ¿no? Está puesta en contra, ¿no? Y bueno, yo le quiero agradecer mucho a Karina Nicoleta porque me mandó este audio en el medio de su trabajo. Ella es trabajadora del subte, es representante del secretariado ejecutivo del sindicato del subte y del premetro, entonces en su jornada laboral encontró un espacio para compartir esto y también algunas de las cosas que plantea ella nos lleva a ese cierre de columna y es que queríamos traer en esta previa del 8 de marzo y de solidaridad internacionalista feminista lo que es un poco la situación que están viviendo las mujeres y las infancias en Palestina y me parecía de orden poder traerlo acá porque de verdad están habiendo reclamos y denuncias a nivel global de cómo la situación en Gaza y lo que está sucediendo a manos del ejército israelí y del sionismo, ¿no? Ese avance de la extrema derecha también en el Estado de Israel está acabando con la vida de las mujeres y de las infancias, pero además se está poniendo y materializando una suerte de combinación de opresiones que es brutal
el 70% de los 30.000 asesinados en Gaza corresponden a mujeres y a niños, ¿no? Hay una violencia sistemática que está siendo ejercida, hablan de feminicidio internacional en Gaza. Entonces, ese internacionalismo feminista, pero también la solidaridad internacionalista que nos corresponde como, ¿no? Como personas, como claro. Militantes, daba pie a hacer un cierre y también extender esa solidaridad y un llamado también de nuevo al cese al fuego y a detener el genocidio que está sucediendo en Gaza. ¿Conformó la marcha que se realizó en ese sentido hace unos días? Bueno, fue bastante multitudinaria, ¿no? Yo siempre tengo ese reflejo de querer más, porque, bueno, deberíamos tener como estar en ese pie y tener ese reflejo muy bien aceitado, pero la verdad es que fue interesante ver a tantas personas y el pliegue, ¿no? Y el entender que eso es una reivindicación tan importante como para salir a las calles de la misma manera que fue el agua el año pasado o el desmantelamiento, la ley de urgente consideración, claro. O el desmantelamiento de otras políticas, ¿no? Bueno, el agua además en esa zona es la alimentación, el agua. También son temas con los que se lleva adelante la guerra. Sí, total, son armas de guerra. La violencia sexual, el segregacionismo que ya existía ahí, la exclusión, ¿no? De alimentos y de agua están siendo utilizadas como armas de guerra, y eso también es lo que configura un genocidio. Quedó muy claro en las pruebas presentadas y lo que fue la discusión en la Corte Internacional de Justicia, en donde estos elementos se colocaban como pruebas, ¿no? Entonces sí, estamos viviendo viendo y presenciando una articulación de distintas opresiones que están ocurriendo y que por supuesto tienen como peores víctimas, ¿no? A las mujeres y a las infancias, y eso debería indignarnos y debería ser una reivindicación, y lo es una reivindicación para los feminismos, y está presente y va a estar presente también en la marcha del 8M este viernes, pero a nivel mundial hay llamados a plegarse a un grito, ¿no? Al cese el fuego, a detener el genocidio en el marco de el Día Internacional de la Mujer. Me quedé pensando a propósito de estos temas, lo que es la política internacional de nuestro país también, ¿no? Donde de pronto se ponen los énfasis en algún gobierno de nuestra media. El caso de Venezuela, por ejemplo, se lo trata con cierto énfasis, pero no así en el caso de este genocidio. Totalmente. Es terrible, en realidad, el cambio de posición, ¿no? A nivel internacional de Uruguay en ese sentido, y debería indignarnos y llamarnos mucho la atención y también pedir explicaciones, ¿no? Pero bueno, es un poco la característica de lo que estamos viendo, ¿no? Y la política internacional es como un reflejo de lo que ha sido en general este gobierno, ¿no? Sin logros, súper errática, o con una tendencia quizás de indiferencia frente a algunos elementos que han sido históricos, ¿no? Quedó por el camino esto de la política de Estado, ¿no? Respecto a algunas cuestiones, el papel que tiene que jugar un país como Uruguay, con las características que tiene Uruguay en el escenario internacional, en el concierto internacional, en algunas de estas discusiones que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Es lamentable y es vergonzoso, Y además el rol que juega Estados Unidos en todo esto, ¿no? Que a veces queda un poco solapado, pero de alguna manera este conflicto en Gaza le permite tener un protagonismo y sacar el foco de lo que es la guerra de Rusia y Ucrania, donde tenía menos posibilidades de ser protagonista, notoriamente, y traslada su poderío para este lado, tal vez no tan desembosadamente, pero que sabemos que está allí, más que presente. Sí, está muy claro que está presente, ¿no? Ahora tratando de mediar en las negociaciones, pero en general financiando la guerra. Claro, como una pantalla, ¿no? Por eso digo... Sí, por supuesto, pero bueno, eso es un poco la retórica y el tono, digamos, de la política internacional estadounidense. Siempre fue injerencista, imperialista, ¿no? Lo sabemos muy bien porque somos su patrio trasero y seguimos siéndolo. Pero bueno, en este caso, alineado también a esa extrema derecha que es hegemónica en el Estado de Israel y que se está expandiendo bajo ese patrocinio, ¿no? No llama la atención, la verdad es que nos sorprende la actitud de Estados Unidos, es un poco lo que esperábamos siempre, ¿no? Y esa hipocresía detrás de esa diplomacia militar
que ejerce. Lo que llama la atención es que países como Uruguay cambien su posición histórica en las discusiones en Naciones Unidas y además reivindiquen con esa ausencia, porque el silencio es cómplice, ¿no? No levantar la mano y abstenerse en votaciones claves al respecto, que solo están pidiendo el cese al fuego, es como... a mí me indigna, ¿no? Me estalla en rabia, porque claro, es como no tiene sentido, ¿no? Y es evidente que, bueno, que ahí se está jugando un papel de acercarse a determinadas tendencias, ¿no? De derecha de determinados países y alinearse a esos países, un poco también lo que está haciendo Milei en Argentina, ¿no? Natalia Carrau, muchísimas gracias por todo este desarrollo. Nos reencontramos en 15 días. Gracias a ustedes. Info 24, la actualidad que nos mueve.